un millonario invitó a su ex a su boda para verla sufrir, pero ella llegó con sus trillizos. Bienvenido a Tales After Dark. Antes de empezar, ponte cómodo. No olvides darle me gusta y suscribirte para que podamos seguir compartiendo nuestras historias contigo. Comencemos. Edward Langston era el claro ejemplo de un hombre hecho a sí mismo. Nacido en un barrio de clase trabajadora, pasó sus primeros años soñando con una vida muy diferente a la modesta realidad que conocía. La infancia de Edward estuvo llena de dificultades. Su padre trabajaba largas jornadas en una fábrica, mientras su madre hacía malabares con varios empleos de medio tiempo para poder llegar a fin de mes. Esas luchas sembraron en él una ambición inquebrantable. Edward juró que algún día superaría sus circunstancias. Impulsado por su determinación, se destacó en los estudios y consiguió una beca en una prestigiosa universidad. Ahí, su intelecto agudo y su incansable esfuerzo lo hicieron destacar del resto. Fue en medio de la presión de los exámenes y la promesa de un futuro brillante cuando conoció a Clara Matthews. Clara era todo lo que Edward no. Mientras él era ferozmente pragmático y estaba completamente enfocado en el éxito, ella era una soñadora, una artista que encontraba belleza en las imperfecciones de la vida. Se conocieron en una exposición de arte en el campus, donde el trabajo de Clara atrapó la mirada de Edward. Sus pinturas hablaban de resiliencia, esperanza y la fortaleza del espíritu humano, cualidades que Edward admiraba pero que no creía poseer. Rápidamente se enamoraron. Sus personalidades contrastantes crearon un vínculo magnético. Clara mantenía a Edward con los pies en la tierra y le ofrecía consuelo y perspectiva en los momentos más estresantes de su vida académica. Para ella, Edward era una fuente de estabilidad e inspiración, alguien que la impulsaba a seguir sus sueños artísticos. Cuando Edward se graduó y entró al mundo profesional, su relación se hizo aún más fuerte. Clara se convirtió en su ancla, apoyándolo emocional y financieramente en los primeros días de su emprendimiento. La startup tecnológica de Edward, un ambicioso proyecto diseñado para revolucionar el comercio electrónico, requería largas horas de trabajo y sacrificios importantes. Clara creía en la visión de Edward y, con frecuencia, trabajaba turnos extra en su empleo de medio tiempo para ayudarlo a financiar su sueño. Su pequeño departamento se convirtió en un hogar y una oficina, lleno de pizarras blancas cubiertas con ideas de Edward y bocetos del arte de Clara. A pesar del caos, compartían una visión del futuro en la que construirían una vida juntos, combinando sus pasiones y éxitos. Sin embargo, a medida que la startup de Edward comenzó a despegar, empezaron a surgir grietas en su relación. El éxito trajo consigo nuevos retos y oportunidades, y el enfoque de Edward se volcó por completo en su trabajo. Las largas noches se convirtieron en semanas enteras de eventos de networking y reuniones con inversionistas, dejando a Clara sintiéndose cada vez más relegada. Extrañaba al hombre que solía escuchar sus ideas y soñar con ella sobre el futuro. Edward, por su parte, empezó a ver la relación como una distracción y comenzó a resentir los intentos de Clara de... Edward comenzó a malinterpretar las preocupaciones de Clara, creyendo que intentaba alejarlo de su trabajo y viéndolo como una falta de apoyo a sus ambiciones. Sus discusiones se hicieron más frecuentes, desgastando poco a poco el vínculo que alguna vez compartieron. El punto de quiebre llegó durante una acalorada pelea sobre su futuro. Clara, frustrada por la distancia emocional de Edward, lo acusó de preocuparse más por el dinero que por su relación. Edward, a la defensiva y agotado, arremetió contra ella, asegurando que lo estaba frenando en su camino hacia la grandeza. Las palabras quedaron en el aire como una sentencia definitiva. Fue el final. Clara se fue con el corazón destrozado y la ilusión hecha pedazos, mientras Edward se sumergía aún más en su trabajo, convenciéndose de que el éxito llenaría el vacío que ella dejó atrás. De alguna manera, su apuesta funcionó. En solo unos años, su empresa se convirtió en un gigante del comercio electrónico. Pasó de ser un joven empresario con sueños ambiciosos a un multimillonario hecho y derecho. Su rostro aparecía en portadas de revistas y su nombre se convirtió en sinónimo de éxito. Con su riqueza, Edward moldeó una nueva identidad. Se rodeó de gente glamurosa, organizó fiestas extravagantes y salió con mujeres que encajaban en la imagen de su nuevo estatus. Se convenció de que era más feliz así, de que su pasado había quedado atrás. Clara se convirtió en un recuerdo lejano, un capítulo cerrado en su historia. Apenas pensaba en ella. Mientras tanto, la vida de Clara tomó un giro inesperado poco después de su ruptura. Clara descubrió que estaba embarazada, una realidad que tuvo que enfrentar sola. La noticia fue agridulce. Por un lado, estaba emocionada ante la idea de convertirse en madre. Por otro, las circunstancias estaban lejos de ser ideales. Clara sabía que Edward jamás renunciaría a sus ambiciones por formar una familia, así que tomó una decisión:
no le diría nada. Estaba decidida a criar a sus hijos sola, confiando en la resiliencia e independencia que había cultivado a lo largo de su vida. Cuando dio a luz a trillizos, su mundo cambió para siempre. Sus días se convirtieron en un torbellino de pañales, comidas y llantos nocturnos, pero en medio del caos, encontró un propósito más grande que cualquier sueño que hubiera tenido antes. Criar a 3 hijos sin ayuda no fue fácil. Clara trabajó en múltiples empleos, sacrificando muchas veces sus propias aspiraciones para asegurarse de que sus hijos tuvieran todo lo que necesitaban. A pesar de las dificultades, nunca dejó que la amargura la consumiera. En lugar de eso, canalizó su dolor en su arte, creando piezas que conmovieron al público y que, eventualmente, le dieron un modesto reconocimiento en la comunidad artística local. Sus hijos crecieron en un hogar lleno de amor, sin saber nada del hombre que se había alejado de la vida de su madre. Clara se repetía que no necesitaba a Edward y, la mayor parte del tiempo, lo creía. Sus hijos eran su mundo, y su felicidad era lo único que importaba. Años después, un sobre dorado llegó a la puerta de Clara. La invitación, escrita con una elegante caligrafía, la convocaba a la boda de Edward Langston y Verónica St. James. Las manos de Clara temblaron mientras leía las palabras. Una mezcla de emociones la invadió, recuerdos enterrados hacía mucho tiempo resurgieron, trayendo consigo una punzada de tristeza y enojo. La audacia de Edward era innegable. Esto no era un gesto de amabilidad ni de reconciliación. Era un movimiento calculado. Era un intento de Edward por presumir su éxito y recordarle a Clara lo que, según él, había perdido. Clara dudó sobre si debía asistir, consciente del costo emocional que eso tendría, pero al mirar a sus hijos, llenos de vida y alegría, sintió una oleada de determinación. Edward había seguido adelante con su vida, pero merecía saber la verdad sobre lo que había dejado atrás. Esa invitación marcaba el inicio de un viaje que Clara jamás imaginó tomar. Ya no era la mujer que Edward había abandonado, ahora era más fuerte, más sabia y no tenía miedo de enfrentarlo. El escenario estaba listo para una confrontación que no solo pondría en jaque la narrativa cuidadosamente construida de Edward, sino que también revelaría la fuerza y resiliencia de una mujer que había salido adelante por sí sola. Lo que Edward no sabía era que el día de su boda se convertiría en el momento más crucial de su vida, uno que lo obligaría a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. La boda de Edward Langston y Verónica St. James estaba destinada a ser el evento social del año. La lista de invitados incluía a magnates de la industria tecnológica, celebridades y políticos. Para Edward, este no era solo el día en que se casaría, era la oportunidad de demostrar hasta dónde había llegado, de exhibir su éxito y su posición en la cima. El evento se llevaría a cabo en una lujosa propiedad a las afueras de la ciudad, con extensos jardines, candelabros de cristal y un salón de banquetes lo suficientemente grande como para albergar a cientos de invitados. Cada detalle había sido meticulosamente planeado, desde las invitaciones diseñadas a la medida hasta los arreglos florales importados. Edward quería que todo fuera perfecto. No solo por su futura esposa, sino por su imagen. Porque esta boda no era simplemente la unión de 2 personas. No era un acto de amor, sino un símbolo de todo lo que Edward había conseguido. Entre los cientos de invitaciones enviadas, había una con el nombre de Clara Matthews, grabado en una elegante y llamativa tipografía dorada. Edward había dudado un momento antes de incluirla en la lista, pero su deseo de reafirmar su triunfo fue más fuerte que cualquier rastro de duda. La idea de que Clara estuviera ahí, viendo con sus propios ojos el éxito que había alcanzado, le resultaba irresistible. La imaginó entrando a su fastuosa boda, vestida con sencillez, buscando con la mirada un lugar discreto. Se imaginó su expresión, marcada por el arrepentimiento al ver la vida que pudo haber tenido. Pero Edward no solo quería impresionarla con su riqueza. Invitar a Clara era el golpe maestro, la jugada definitiva. Era su oportunidad de reescribir la historia a su favor, de convencerse a sí mismo y a los demás de que sus decisiones habían sido las correctas. Lo que no sabía era que Clara hacía mucho que había dejado de verlo como el centro de su mundo. La invitación llegó en una tarde cualquiera, interrumpiendo la rutina de su vida en su modesto pero cálido hogar. Al principio, Clara no podía creerlo. Leyó y releyó la tarjeta dorada, con las palabras Edward Langston y Verónica St. James te invitan cordialmente, difuminándose en su mente mientras una oleada de emociones la golpeaba. Recuerdos de su relación, del amor que alguna vez compartieron, del dolor y la traición que vinieron después, se mezclaron con los años de lucha y crecimiento que siguieron. Su reacción inicial fue incredulidad. ¿Por qué, después de tantos años, Edward la invitaría a su boda?
¿Era un intento genuino de cerrar ese capítulo o había algo más detrás de su gesto? Pero cuando la realidad de la invitación terminó de asentarse, Clara sintió una punzada de ira. Reconoció inmediatamente la intención detrás de todo. Esto no era un acto de reconciliación. Era una demostración de poder, una forma de recordarle su éxito y el supuesto fracaso de ella. Por un momento, Clara pensó en ignorar la invitación, tirarla a la basura y seguir con su vida. Pero entonces pensó en sus hijos. Habían crecido sin conocer a su padre y, aunque ella se había esforzado por protegerlos de la amargura del pasado, no podía negar que tenían preguntas. Merecían saber la verdad, incluso si eso significaba enfrentar al hombre que una vez le había roto el corazón. Los días siguientes estuvieron llenos de reflexión. Clara osciló entre la ira, la tristeza y la curiosidad. Una parte de ella quería mantenerse alejada para no reabrir viejas heridas, pero otra parte, la misma que había luchado incansablemente para sacar adelante a sus hijos, quería enfrentar a Edward y mostrarle la vida que se había perdido. Se imaginó entrando a la boda, pero no como la mujer rota que él seguramente esperaba ver, no. Ella llegaría como una madre orgullosa, una mujer que había construido una vida hermosa para ella y sus hijos. No buscaba venganza, pero sí quería que Edward viera la verdad. Él había seguido adelante, pero ella también. Y su historia no era de derrota, sino de resistencia y fortaleza. Cuando Clara finalmente decidió asistir a la boda, supo que no iría sola. Sus trillizos, ahora de 5 años, eran el centro de su vida y su presencia hablaría más fuerte que cualquier palabra que pudiera decir. No tenía intención de causar una escena, pero tampoco ocultaría la verdad. Sus hijos tenían derecho a conocer a su padre, aunque fuera en las circunstancias más inesperadas. Durante las siguientes semanas, Clara se preparó con una mezcla de nervios y determinación. Eligió un vestido elegante pero sencillo, algo que reflejara su confianza y gracia sin eclipsar el evento. Con delicadeza, les explicó la situación a sus hijos con palabras simples, diciéndoles que iban a conocer a un viejo amigo. Los trillizos, emocionados por asistir a una fiesta elegante, no tenían idea de la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse. El día de la boda se acercaba. Edward no tenía idea de lo que estaba por suceder. Había pasado meses planeando cada detalle del evento, seguro de que sería una celebración impecable de su éxito. Verónica, su futura esposa, estaba igual de involucrada en el espectáculo. Le encantaba la idea de casarse con uno de los hombres más poderosos del país y disfrutaba de la atención y admiración que su boda traería. Juntos representaban todo lo que Edward creía haber logrado: riqueza, poder y estatus. Clara era solo un recuerdo lejano, una parte de su pasado que había dejado atrás. Para él, su asistencia a la boda solo serviría como un recordatorio de su triunfo, una forma de demostrarle hasta dónde había llegado. La mañana de la boda amaneció despejada y brillante. La finca resplandecía bajo la luz dorada del sol. Los invitados comenzaron a llegar en autos de lujo, vistiendo atuendos de diseñador que reforzaban la atmósfera de opulencia. En el interior, Edward se preparaba para la ceremonia. De vez en cuando, su mente volvía a Clara. Se imaginaba su reacción al entrar en el majestuoso salón, rodeado de los lujos que ahora definían su vida. Su confianza era inquebrantable, hasta que la vio. Cuando Clara entró, la habitación pareció detenerse. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, y en su rostro se reflejaba una fuerza serena que de inmediato llamó la atención. Pero no fue solo ella quien captó las miradas. A su lado, 3 niños idénticos la tomaban de la mano. Sus ojos brillantes y sus sonrisas inocentes iluminaron la sala. La gente empezó a murmurar, los susurros recorrieron el lugar como pólvora encendida. ¿Quiénes eran esos niños? ¿Por qué se parecían tanto a Edward? El mundo cuidadosamente construido de Edward comenzó a tambalearse. Nunca había anticipado esto. La imagen de Clara, acompañada de 3 niños con un parecido innegable a él, fue un golpe inesperado. No estaba preparado para el momento en que Clara entró en la sala. Porque en ese instante, todo cambió. La historia que Edward había planeado estaba a punto de desmoronarse. Clara no estaba ahí para admirar su éxito ni para lamentar lo que supuestamente había perdido. Había llegado con una verdad que Edward jamás anticipó, una que cambiaría el rumbo del día y de su vida para siempre. La enorme finca era un espectáculo digno de admiración. El día de la boda de Edward Langston, cada rincón de la propiedad estaba meticulosamente decorado, reflejando la riqueza y prestigio que había construido a su alrededor. Los jardines rebosaban de flores exóticas traídas de distintas partes del mundo.
Candelabros de cristal colgaban de majestuosas carpas, proyectando un cálido resplandor dorado sobre las mesas dispuestas con porcelana fina y cubiertos de plata. Una orquesta en vivo interpretaba sinfonías clásicas, añadiendo un aire aún más elegante a la atmósfera opulenta. Los invitados llegaban en autos de lujo, bajando con gracia para adentrarse en el mundo cuidadosamente diseñado por Edward para celebrar su unión con Verónica St. James. Para Edward, todo era perfecto, o al menos eso creía. Dentro de la suite nupcial, Verónica era la imagen de la sofisticación. Ataviada con un vestido hecho a medida, adornado con perlas y diamantes, irradiaba confianza. Hija de un influyente magnate inmobiliario, había crecido rodeada de riqueza y privilegios, lo que la convertía en la pareja ideal para Edward en su ascenso al poder y la prominencia social. Disfrutaba del espectáculo, la atención y la idea de convertirse en la esposa de uno de los hombres más exitosos del país. Mientras sus damas de honor se aseguraban de que cada detalle estuviera en su lugar, Verónica sonrió frente al espejo, segura de que este sería un día inolvidable. Mientras tanto, en una habitación privada, Edward ajustaba su corbata, preparándose para el momento más importante de su vida. Se sentía orgulloso de todo lo que había logrado, sin saber que, en cuestión de minutos, su mundo entero estaba a punto de tambalearse. Edward se sentía orgulloso de la vida que había construido. Hoy no se trataba solo de amor, sino de cimentar su legado. Mientras se miraba en el espejo, se permitió un momento de satisfacción. Todo había salido exactamente como lo había planeado. Por un instante, su mente viajó a Clara Matthews y a lo diferente que habría sido su vida si hubiera permanecido con ella. Para él, invitarla había sido una jugada calculada. La imaginó llegando discretamente, tal vez con una sonrisa educada, mezclándose entre la multitud y desvaneciéndose en el fondo, como una nota al pie en su gran historia. No tenía idea de lo equivocado que estaba. Clara, en cambio, afrontaba el día con una mezcla de aprensión y determinación. Había preparado cuidadosamente a sus hijos, asegurándose de que estuvieran impecables en sus trajes formales a juego con su propio atuendo elegante. Los trillizos estaban emocionados por la gran fiesta, ajenos a las emociones ocultas bajo la superficie. Mientras conducía hacia la finca, Clara no pudo evitar reflexionar sobre el camino recorrido desde sus días con Edward. Ya no era la joven tímida y llena de ilusiones de antes. Ahora era madre, artista y una mujer que había construido su vida con esfuerzo, sin importar los obstáculos. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a las imponentes puertas de la propiedad. Cada detalle del evento gritaba la intención de Edward, mostrar su éxito al mundo. Pero Clara no estaba ahí para sentirse menos, sino para recordarle a Edward la verdad que había ignorado durante años. La escena en la entrada fue impactante. Clara salió de su modesto auto, sosteniendo las manos de sus 3 hijos mientras caminaban con paso firme hacia el lugar. Las miradas se giraron y los murmullos se esparcieron como fuego entre los invitados. Su llegada no sorprendía por quién era. El cambio en la energía quedó en completo silencio por un instante. Los murmullos se convirtieron en jadeos ahogados. Miradas de asombro y confusión se cruzaban entre los invitados. El gran salón, decorado para celebrar el inicio de una nueva vida para Edward, ahora se sentía como el escenario de un drama inesperado. Clara mantuvo la cabeza en alto, su expresión serena pero firme. No estaba ahí para causar un escándalo, pero tampoco iba a esconder la verdad. Los trillizos, inocentes de la tormenta que se desataba a su alrededor, observaban con ojos brillantes las lámparas de cristal, los enormes arreglos florales y la gran cantidad de personas vestidas elegantemente. Uno de ellos, fascinado por la escena, apretó la mano de Clara y susurró con asombro: «Mamá, esto parece un castillo». La ternura en su voz contrastaba con la rigidez del ambiente. Edward, aún de pie al frente del salón, sintió como su mundo se tambaleaba. Su respiración se volvió superficial, su mente se esforzaba por procesar lo que estaba viendo. No podía apartar la mirada de los niños. Era imposible negarlo. Esos eran sus hijos. 3 pequeños reflejos de sí mismo, parados allí, tomados de la mano de una mujer que había creído parte de su pasado. El control meticuloso que había ejercido sobre su vida, la imagen de perfección que había construido con tanto cuidado, se hacía añicos frente a sus ojos. Clara avanzó con paso firme, sin detenerse, sin titubear. No era la misma mujer a la que Edward había dejado atrás. Y hoy, en el día más importante de su vida, estaba a punto de enfrentarlo con la verdad que había evitado por años. Revelación que amenazaba con derrumbar todo lo que había construido.
Los ojos de Edward recorrieron el rostro de Clara, buscando alguna señal de reproche, pero solo encontró determinación. Después, su mirada descendió a los niños, a esos 3 pequeños con su misma mandíbula definida, su misma mirada intensa. Era innegable. Eran suyos. La certeza lo golpeó como un puñetazo en el estómago. El murmullo entre los invitados se intensificó. Algunos trataban de averiguar la identidad de Clara, otros simplemente observaban con asombro la impactante semejanza entre Edward y los niños. Verónica, aún a su lado, sintió que la rabia y la humillación se apoderaban de ella. Edward, su voz era apenas un susurro, cargado de incredulidad y furia. ¿Quiénes son ellos? Edward abrió la boca, pero ninguna palabra salió. No podía mentir, no podía evadirlo. Todo lo que había tratado de enterrar en su pasado estaba ahí, de pie frente a él, en la forma de 3 niños que nunca había conocido. Clara, aún serena, se agachó levemente y miró a sus hijos con una sonrisa tranquilizadora. Luego, alzó la vista nuevamente hacia Edward. Ellos han querido conocerte toda su vida, dijo con voz firme, lo suficientemente alta como para que todos escucharan, y creo que hoy es un buen día para que por fin lo hagas. El silencio en la habitación fue absoluto. La boda de Edward Langston, diseñada para ser el evento más espléndido del año, acababa de convertirse en un escenario donde la verdad ya no podía ser ignorada. Evadir. Los trillizos, aún ajenos a la tormenta emocional que sacudía la sala, se aferraban a la mano de su madre, sus ojos curiosos recorriendo la lujosa decoración del lugar. Para ellos, esta no era más que una gran fiesta. Para los adultos, era un terremoto que sacudía los cimientos de la reputación y la vida de Edward Langston. Verónica, aún junto a él, sintió como la humillación la consumía. Su día perfecto se había convertido en un espectáculo del que no tenía control. Edward, susurró con los dientes apretados, su tono cargado de furia contenida. ¿Quiénes son estos niños? El peso de la pregunta cayó sobre él como una losa. No podía fingir ignorancia. No podía mentir. El parecido era irrefutable. Edward tragó en seco, su mirada atrapada en los rostros inocentes de los niños. No necesitaba una prueba de ADN para saber la verdad. Eran suyos. Clara dio un paso adelante, su voz serena pero firme. Ellos han crecido sin conocerte, Edward, dijo, sin rodeos, y aunque he hecho todo lo posible por darles una buena vida, tienen derecho a saber quién es su padre. Un murmullo más fuerte recorrió la multitud. Verónica palideció, sintiendo que todo lo que había construido con Edward se desmoronaba en cuestión de segundos. No puede ser, susurró, más para sí misma que para alguien más. Edward, incapaz de apartar la mirada de Clara, sintió que el peso de los años caía sobre él. El evento que había planeado para mostrar su éxito ahora se había convertido en un juicio público de las decisiones que había tomado en su pasado. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía control sobre la situación. Parecía haber sabido nada, convirtió la lujosa celebración en un torbellino de especulaciones y conmoción. Verónica, aún incrédula, sintió que su estómago se hundía. Edward, su voz, antes segura y encantadora, ahora temblaba con una mezcla de rabia y humillación. ¿Es esto cierto? Edward abrió la boca para responder, pero ningún sonido salió de sus labios. ¿Qué podía decir? La verdad estaba ahí, mirándolo con los mismos ojos que veía cada mañana en el espejo. Clara no se inmutó, su postura permaneció firme mientras sentía la oleada de miradas juzgándola. No tenía nada que ocultar. No vine aquí para arruinar tu boda, Edward, continuó, con una calma que contrastaba con la tensión de la habitación, pero no voy a permitir que estos niños crezcan sin saber quién es su padre. Los trillizos intercambiaron miradas inocentes, sin comprender del todo la gravedad de la situación, pero percibiendo la tensión a su alrededor. Verónica dio un paso atrás, sus manos temblaban. ¿Me vas a decir que no sabías?, le exigió a Edward. ¿Que esto es una sorpresa para ti también? Edward finalmente encontró su voz, pero sonó más débil de lo que le habría gustado. Yo no lo sabía. Una risa amarga escapó de los labios de Verónica. ¿No lo sabías?, repitió, con incredulidad. Dios mío, Edward, ¿cómo no lo sabías? La multitud esperaba su respuesta con una mezcla de morbo y fascinación. Pero Edward no tenía respuestas, solo tenía una realidad que había ignorado demasiado tiempo y que, en este preciso instante, lo estaba alcanzando de la manera más brutal posible. Perdido. Las risas, los primeros pasos, las noches en vela, los abrazos incondicionales.
Todo eso había pasado sin él. Miró a los niños, quienes lo observaban con curiosidad e inocencia, sin entender del todo el torbellino de emociones que había en los rostros de los adultos. Verónica, aún de pie a su lado, dejó escapar una carcajada sarcástica. Entonces, ahora resulta que tienes hijos, Edward. Su voz estaba cargada de veneno y humillación. 3 hijos. ¿Y tú, qué? ¿No tenías ni la menor idea? Edward no respondió. No podía. Clara no le quitaba la mirada de encima. No había venido a provocar una escena, pero tampoco se iba a disculpar por reclamar lo que sus hijos merecían. No espero que esto cambie tu vida de la noche a la mañana, continuó ella, su tono firme pero con un atisbo de emoción, pero quiero que sepas que ellos existen, que siempre han existido. Edward sintió que el aire le faltaba, todo lo que había construido, la imagen de perfección que tanto se había esforzado en mantener, se estaba resquebrajando frente a todos. Los susurros entre los invitados se hicieron más intensos. Lo que debía haber sido su día de gloria ahora se estaba convirtiendo en una pesadilla pública. Verónica lo fulminó con la mirada. Tienes que estar bromeando, murmuró, su tono gélido. No pienso ser parte de esto. Y sin más, dio media vuelta y salió de la habitación, con su vestido de novia arrastrándose por el suelo, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión. Edward sintió que su mundo se tambaleaba. Pero cuando volvió a mirar a Clara y a los niños, supo que la vida que había intentado dejar atrás acababa de alcanzarlo de la manera más inevitable posible. Mirada se suavizó al ver la confusión en los ojos de sus hijos. Para ellos, esto no era un escándalo ni una traición pública, solo una pregunta simple y fundamental: ¿quién era ese hombre que todos miraban y por qué su madre estaba hablando con él con tanta seriedad? Edward los miró nuevamente y, por primera vez, no vio solo el reflejo de su pasado, sino un futuro que nunca había imaginado, un futuro en el que él era más que el hombre de negocios exitoso, el novio perfecto o el anfitrión impecable, un futuro en el que era un padre. Verónica soltó un resoplido lleno de desprecio. No puedo creer esto, murmuró, no voy a ser parte de este circo. Sin esperar una respuesta, giró sobre sus talones y salió del salón, su vestido de novia ondeando tras ella. Edward sintió la mirada de todos sobre él, esperando su reacción, pero en ese instante, nada de eso importaba. Solo importaban Clara y los 3 niños que seguían de pie frente a él, esperando algo que él no sabía si estaba listo para dar. Clara inspiró profundamente y, con una voz calmada pero firme, habló de nuevo. No espero una respuesta inmediata, Edward. No espero que todo cambie de la noche a la mañana, pero ellos merecen saber quién eres, y tú mereces la oportunidad de conocerlos. Sus palabras quedaron flotando en el aire. Edward tragó saliva, sentía que el peso de años de decisiones erróneas lo aplastaba. Pero en medio de toda esa incertidumbre, solo una cosa era segura: su vida nunca volvería a ser la misma. No podía ser ignorada. Edward respiró hondo, sintiendo como el peso de sus decisiones lo aplastaba. Por primera vez en su vida, el control que tanto se había esforzado por mantenerse le escapaba de las manos. Miró a Verónica, cuya ira se mezclaba con una profunda herida, y luego a Clara, cuya mirada firme no reflejaba resentimiento, sino determinación. Finalmente, bajó la vista hacia James, Amelia y Theo. Sí, dijo, su voz apenas un susurro, pero lo suficientemente fuerte para que todos lo escucharan. Son mis hijos. El murmullo entre los invitados se intensificó, ondas de sorpresa y asombro recorrieron la sala. Verónica dio un paso atrás como si la hubieran golpeado. No puedo creerlo, murmuró, su voz temblando. Todo este tiempo, ¿y nunca dijiste nada? Edward no tenía respuesta, no tenía excusas. Clara, con la dignidad intacta, le dirigió una última mirada a Edward antes de inclinarse suavemente hacia sus hijos. Vámonos, dijo con tranquilidad, pero con una firmeza inquebrantable. Los trillizos, sin entender del todo el torbellino de emociones a su alrededor, tomaron las manos de su madre con obediencia, pero antes de girarse, James miró a Edward una vez más. Adiós, papá. Esa única palabra golpeó a Edward con más fuerza que cualquier escándalo o juicio social. Mientras Clara y los niños se alejaban, sintió que su mundo entero se derrumbaba. Y esta vez, no había éxito ni riqueza que pudiera salvarlo del vacío que sentía en su pecho. No sé qué decir, admitió Edward, su voz cargada de emociones encontradas. Esto es demasiado. Clara sostuvo su mirada, su postura inquebrantable. No tienes que decir nada ahora, Edward. Solo quería que supieras la verdad, que ellos supieran.
Los trillizos miraron a su padre con una mezcla de curiosidad y expectación, sin comprender del todo la magnitud del momento. Verónica, incapaz de soportarlo más, soltó una risa seca y amarga. Esto es ridículo. ¿Se supone que debemos fingir que todo esto no es una completa farsa? Sus ojos se clavaron en Edward, llenos de furia. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué significa esto para nosotros? Edward no tenía una respuesta. Su mundo, su futuro perfectamente planeado, se estaba derrumbando frente a todos. Clara suspiró suavemente. No estoy aquí para exigir nada de ti, Edward. La decisión es tuya, pero ya no puedes fingir que no existimos. Edward miró a los niños, a sus hijos. Algo dentro de él cambió en ese momento. No era solo un empresario exitoso. No era solo el hombre a punto de casarse con Verónica St. James. Era un padre. Quiero conocerlos, dijo finalmente, con una sinceridad que sorprendió incluso a él mismo. El murmullo entre los invitados aumentó. Verónica retrocedió como si la hubieran golpeado. ¿Qué? Susurró, su voz quebrándose. Edward la miró, con culpa, con tristeza, pero también con decisión. Lo siento, Verónica, pero no puedo ignorar esto. Verónica apretó los labios, sus ojos brillando con lágrimas de rabia y humillación. No puedo hacer esto, susurró antes de girarse y marcharse, su vestido ondeando tras ella mientras avanzaba con dignidad forzada. Edward no la siguió, en su lugar, se volvió hacia Clara y los niños. Si me lo permiten, me gustaría empezar de nuevo. Clara estudió su rostro, buscando dudas o falsedad, pero solo encontró una honestidad cruda. Tendrás que ganarte su confianza, dijo con calma. Edward asintió. Lo sé. James. Amelia y Theo intercambiaron miradas antes de que James se adelantara tímidamente. ¿Nos llevarás a comer helado? Edward sonrió por primera vez en toda la noche. Sí, me encantaría. El silencio en la sala fue reemplazado por un murmullo de asombro mientras los invitados presenciaban el inesperado giro de los acontecimientos. No era el final que nadie había imaginado para la noche. Pero para Edward Langston, era el único comienzo que realmente importaba. Futuro seguía siendo incierto. Edward emergió de la habitación poco después, su expresión tensa pero decidida. Verónica no lo siguió, se había quedado atrás, tratando de recomponer su dignidad y asimilar lo que acababa de ocurrir. Los murmullos en la sala se intensificaron cuando Edward caminó hacia Clara y los niños. Se detuvo frente a ellos, mirándolos con una mezcla de arrepentimiento y determinación. No sé cómo arreglar esto, admitió, su voz apenas un susurro, pero quiero intentarlo. Clara sostuvo su mirada por un largo momento antes de asentir. No se trata de arreglarlo, Edward, se trata de estar presente. Los trillizos lo miraban con curiosidad y un atisbo de esperanza. Edward respiró hondo y, con una torpeza desconocida para él, se arrodilló frente a ellos. Sé que no me conocen, dijo con sinceridad, pero si me dejan, me gustaría conocerlos. Hubo un instante de silencio, hasta que Amelia, la más valiente de los tres, extendió su pequeña mano. ¿Nos llevarás por helado? Edward soltó una risa corta, aliviada, y tomó su mano con cuidado. Sí, creo que eso es un buen comienzo. Clara observó la escena con el corazón latiéndole con fuerza. No sabía qué deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que el camino finalmente se estaba trazando en la dirección correcta. Lo que debía hacer, la verdad estaba sobre la mesa y ahora dependía de Edward decidir qué haría con ella. James, Amelia y Theo, ajenos a la magnitud del drama que se desarrollaba a su alrededor, jugaban entre ellos. Aunque sus miradas furtivas hacia su madre delataban cierta inquietud, Clara los observó con ternura y un dejo de preocupación. Sin importar lo que Edward decidiera, ella siempre estaría ahí para ellos. El crujido de pasos sobre la gravilla llamó su atención. Edward se acercaba, su postura rígida pero con una determinación nueva en su semblante. Sus ojos se encontraron, y por primera vez en años, Clara vio en él no al hombre que la había dejado atrás, sino a alguien dispuesto a enfrentar las consecuencias de su pasado. No tengo todas las respuestas, admitió Edward con voz baja, mirando fugazmente a los niños antes de volver a Clara. No sé cómo hacer esto, pero quiero intentarlo. Clara respiró hondo, sintiendo un nudo en la garganta. No se trata de hacerlo perfecto, Edward, se trata de intentarlo todos los días. James fue el primero en dar un paso adelante. ¿Eso significa que nos llevarás por helado ahora? Edward soltó una risa breve, casi incrédula ante la simplicidad de la pregunta. Sí, creo que es un buen comienzo.
mientras los trillizos celebraban la promesa de un dulce final para un día caótico. Clara y Edward compartieron una mirada silenciosa. El camino no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, parecía que había un futuro posible, no solo para ellos, sino para la familia que, de alguna manera, estaban a punto de comenzar. Como si estuviera dispuesta a escuchar, pero sin esperar demasiado. ¿Has tomado una decisión?, preguntó con calma, cruzando los brazos. Edward asintió lentamente. Sus ojos reflejaban el torbellino de emociones dentro de él. Sí, dijo con voz firme, aunque con un atisbo de vulnerabilidad. No puedo cambiar el pasado, Clara. No puedo recuperar el tiempo perdido, pero si me lo permites, quiero ser parte de sus vidas. Clara estudió su rostro, buscando cualquier señal de duda o arrepentimiento. En su lugar, encontró algo que no había visto en él en años: sinceridad. No será fácil, Edward, advirtió. Ellos no son solo una responsabilidad, son personas, con sentimientos, con preguntas. No puedes entrar y salir de sus vidas cuando te convenga. Lo sé, respondió él, mirando hacia los trillizos, que ahora los observaban con curiosidad. No quiero ser un extraño para ellos, quiero ser su padre. James, el más valiente de los tres, fue el primero en acercarse. ¿Vas a quedarte?, preguntó, sus ojos grandes y llenos de esperanza. Edward se arrodilló para estar a su altura. Si ustedes me dejan, sí, dijo, con una sonrisa tímida. James miró a sus hermanos, luego a su madre. Amelia y Theo parecían inseguros, pero James tomó una decisión por los tres. Está bien, pero primero, ¿puedes atraparnos?, preguntó antes de salir corriendo, seguido por sus hermanos en una ráfaga de risas y zapatitos revoloteando. Edward soltó una carcajada, más genuina de lo que había sido en años, y corrió tras ellos. Clara los observó, una sonrisa involuntaria en sus labios. No sabía qué depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo podía estar bien. Su confianza con paciencia y constancia. Las primeras semanas fueron un desafío. James, siempre protector con sus hermanos, lo miraba con cautela, como si esperara que en cualquier momento Edward desapareciera nuevamente. Amelia, más reservada, observaba en silencio, midiendo cada una de sus acciones. Theo, el más inquieto, parecía querer acercarse, pero se contenía, como si tuviera miedo de encariñarse demasiado. Edward no los presionó, en lugar de eso, estuvo presente. Llegaba temprano a sus encuentros, escuchaba con atención cuando hablaban de sus días y aprendió a estar ahí en los pequeños momentos, ayudando con la tarea, llevándolos al parque, leyéndoles cuentos antes de dormir cuando Clara se lo permitía. Hubo tropiezos. Edward no estaba acostumbrado a la paciencia que requería la paternidad, y hubo momentos en los que sintió que nunca lograría conectar con ellos. Pero poco a poco, las barreras comenzaron a caer. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, Theo fue el primero en ceder. Tropezó mientras corría y, sin pensarlo, Edward lo levantó del suelo. Para su sorpresa, en lugar de alejarse, el niño se aferró a él, sollozando contra su pecho. «Está bien, campeón», susurró Edward, acariciándole el cabello. «Aquí estoy». Clara, que observaba desde la distancia, sonrió con alivio. Sabía que aún había un largo camino por recorrer, pero en ese momento supo que Edward estaba dispuesto a recorrerlo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza. Su confianza, no con regalos ostentosos ni gestos grandiosos, sino con tiempo, paciencia y un esfuerzo genuino. Asistió a sus eventos escolares, ayudó con la tarea y aprendió sus cuentos favoritos para dormir. Poco a poco, los muros que los separaban comenzaron a desmoronarse. Clara observaba desde la distancia. Su escepticismo inicial dio paso a un optimismo cauteloso. En Edward vio destellos del hombre amable y compasivo del que alguna vez se había enamorado, aunque su relación romántica había quedado en el pasado. No pudo evitar respetarlo por su compromiso de hacer lo correcto por sus hijos. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer que realmente podía cambiar. Conforme los meses se convirtieron en años, la vida de Edward se transformó, sus prioridades cambiaron y descubrió una plenitud que nunca antes había sentido. Su vínculo con James, Amelia y Theo se hizo más fuerte con cada día que pasaba, convirtiéndose en una presencia constante y esencial en sus vidas. El camino no había sido fácil, pero al final, Edward encontró lo que siempre había estado buscando, no riqueza ni estatus, sino un verdadero propósito y conexión. Aquella boda, que en su momento debía ser la máxima celebración de su éxito, se convirtió en el punto de inflexión que redefinió su existencia.
El hombre que alguna vez midió su valor por sus logros materiales comprendió que el verdadero éxito no radicaba en lo que poseía, sino en quién era para las personas que realmente importaban. Y años después, mientras compartía una tarde en familia con Clara y sus hijos, rodeado de risas y amor genuino, Edward finalmente entendió lo que significaba ser verdaderamente rico en lo único que importaba, el amor y la familia.